Para nosotros estar en este miércoles de primicia para nosotros, porque es nuestro primer programa del año y pues Dios nos dio una palabra profética para Nicaragua y para todos aquellos que nos escuchan. Quiero leer en el Salmo 102, versículo 13, dice: te levantarás y tendrás misericordia de ella, de Sión, dice, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Mire qué tremendo. Esta es una palabra profética que encontramos en los salmos acerca de Sión, y Sión es un tipo de la iglesia. Sión no solamente está hablando de Jerusalén, sino es un tipo de la iglesia. Y dice de que el tiempo de tener misericordia de ella ha llegado. Yo vengo a decirte, Nicaragua, yo vengo a decirte especialmente a la iglesia de Nicaragua, que es el tiempo de Dios para nosotros. Es el tiempo de Dios para Nicaragua, es el tiempo de Dios para la iglesia. Y quiero leer otra porción. En Isaías 49 habla de que Dios está hablando y hay una conversación entre el siervo de Dios y Dios. En el 49 dice: oíme costa y escuchá pueblo lejano, Jehová me llamó desde el vientre. Él está ahorita reconociendo que es llamado por Jehová y reconoce que fue llamado desde el vientre de su madre y que su nombre estaba en la memoria de Dios. En el versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Una saeta bruñida es una saeta pulida. Y esta saeta pasó el proceso de ser pulida, pero cuando ella se imaginaba que estaba a punto de ser lanzada, de ser proyectada, dice que fue guardada en la aljaba del Señor. Yo vengo a decirte, Nicaragua, que hubieron muchas promesas que se dieron sobre ti. Y cuando todo aparentaba de que ibas a ser lanzada, de repente te fuiste guardada. Y dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero ahora escuche la respuesta de Israel, como a veces la respuesta de los hijos de Dios. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aunque está hablando un lenguaje de una fe a media, porque dice: mi causa está delante de Dios, mi recompensa con mi Dios, pero es en un contexto de queja. Por demás he trabajado, por demás he consumido mi fuerza. Hay muchos pastores, creyentes, hijos e hijas de Dios que creen que el trabajo en el Señor es en vano, pero yo vengo a decirte, iglesia de Nicaragua, iglesia de las naciones, iglesia de Jesucristo, que tu trabajo en el Señor no es en vano, que recompensa hay. Puede ser que hoy no veas por causa de las luchas, por causa de los dolores de parto, pero estamos a punto de parir un mover de Dios puro, genuino, no por gente del extranjero, sino por gente nicaragüense quebrantada bajo las poderosas manos de Dios. No eventos que giren alrededor de personalidades, sino de la persona de Cristo. No eventos donde la gente nos tenga que poner todo para ir a un lugar, a un local, sino porque tenemos el deseo de quebrantarnos y estar en el ojo del huracán de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Y entonces está en esa conversación y en el 5 le dice Dios: ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. En otras palabras, esta saeta que pensó que había pasado el proceso y que había sido guardada y probablemente se amargó en aljaba, dice que reconoce que Dios lo formó y reconoce que Dios le da una palabra acerca de Israel. Pero Dios ahora le dice: poco es para mí que solamente restaure Israel. Mi plan es más grande que solo Israel. Mi plan es más grande que solo Nicaragua. Mi plan es más grande que solo tu pequeña iglesia, tu pequeño ministerio. Yo tengo un plan con la nación. Tengo un plan con la iglesia de Jesucristo. Porque también te estoy dando por luz de las naciones. Y dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo. En el versículo 8 de Isaías 49 dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. En el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades,
para que digas a los presos salí y a los que están en tinieblas mostraos. Mire bien, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Yo vengo a decirle proféticamente que este año será un año donde Dios levanta a la iglesia, donde la iglesia va a ser purificada, donde nuestras ambiciones van a ser purificadas, donde los métodos serán purificados, donde nuestra fe y nuestra confianza será purificado. Y dice, porque es el tiempo de tener misericordia de Nicaragua. Este 2024 será un año de bendición para los hijos de Dios. Y dice que en el tiempo aceptable te oí, pero ahora es el día de salvación. Este es el tiempo de Dios para Nicaragua, pero será como en el tiempo de Israel. Y aquí escribí algunas cosas hoy en la madrugada. Este es el año de celebrar. Este es el año de celebrar la bondad de Dios. Vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vamos a pregonar libertad a los presos. Vamos a aquellos que están escondidos, que están en tinieblas, le vamos a decir, muéstrense, vengan a la luz de Cristo, en los caminos serán apacentados. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantá alabanza, oh cielo, y alégrate tierra, y concurrir en alabanza, oh monte, porque este es un año de celebración, de purificación y de proyección. También Dios me daba Isaías 60. Él dice que la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia como la iglesia tal, sino la iglesia, hablando de las personas, no del edificio, que están comprometidas con la voluntad de Dios, que le han sido fieles a Dios en medio de las circunstancias difíciles, personales, corporativas o nacionales. Y dice esto, Isaías 60, de que densas tinieblas cubrirán la tierra. Dice, levántate y resplandece. Es un año de levantamiento, de elevación y celebración. Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Puede ser que tinieblas estén cubriendo Nicaragua, puede ser que tinieblas estén cubriendo el barrio, la familia, el mundo entero. Hay muchas guerras, hay muchas cosas, pero eso no importa. Lo importante es lo que Dios está haciendo sobre ti. Y sobre ti será vista la gloria del Señor. Y las naciones que están en esas densas tinieblas van a reconocer que necesitan la luz que tú portas, iglesia. La luz que usted porta, hijo e hija de Dios. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria. No será una gloria que predicamos, será una gloria que será vista por aquellos en tinieblas. Y cuando ellos vean nuestra luz, le diremos, mostraos, salgan de las tinieblas, salgan de la depresión, salgan de la conmiseración, salgan de la desesperación, porque tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu cimiento. Nicaragua, yo vengo a decirte, iglesia de Nicaragua, y no es a cualquier iglesia, es a la iglesia fiel de Nicaragua. Iglesia hay mucho. La Biblia dice de que hay unos que predican otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo. Y hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero son sinagogas de Satanás, corruptas. Pero yo estoy hablando a la verdadera iglesia. Yo estoy hablando a ese pastor de esa iglesia pequeña. Yo estoy hablando a esa madre que fielmente ora. Yo estoy hablando a esa intercesora. Yo estoy hablando a esa gente fiel que ha llorado por esta nación, que ha llorado por las almas perdidas, que ha llorado por las familias destruidas, que ha llorado por nuestra juventud, que ha llorado por nuestras niñez, que ha llorado por el caído, el drogadicto, que ha dejado que Dios interceda a través de ellos, con lágrimas en los ojos, fe en el corazón y un clamor al Padre sabiendo que Él nos va a responder. Y entonces viene un tiempo donde Dios va a dividir. Cuando Dios quiso juzgar y salvar a Israel de la opresión de Egipto, dice la Biblia, amados hermanos, que cada juicio, las 10 plagas eran juicios sobre dioses de Israel. Y estos dioses se convertían donde estaba la confianza tanto de Egipto como de Israel, porque se habían contaminado, pero Dios estaba a punto de hacer una división
entre lo profano y lo santo, entre lo que es de él y lo que no es de él. Y dice que el pueblo de Israel estaba en Gosén, y mientras había oscuridad, mientras había juicio en la casa de Faraón, en las cámaras de los gobernantes de Faraón, en el pueblo de Faraón, dice que el pueblo de Dios fue guardado en medio de la tribulación. Tribulación había para todo el mundo, pero en Gosén, para el pueblo de Dios, estaba protegido. Mientras los granizos le mataban las vacas que estaban en Gosén estaban protegidas. Yo vengo a decirte que aunque los pronósticos sean de guerra, aunque los pronósticos del mundo sea de escasez, sea de recesión, los hijos de Dios tendremos vida. Los hijos de Dios tendremos avance. Los hijos de Dios tendremos la prosperidad que viene de Dios a través de la integridad, no a través de las mañas y la corrupción. Y entonces Dios me decía que Dios es grande en medio de la tribulación. Dios va a lidiar con los ídolos internos. Dios ya juzgó, porque el juicio comienza por la casa. Muchos de los fieles son gente que se han arrepentido, que han vuelto a Dios, que han dejado que Dios purifique sus métodos, sus pensamientos, sus sentimientos, que hemos llevado nuestro corazón al altar de Dios. Y ahora podemos ser una voz para Dios. Las promesas de Dios son de bien y no de mal. Dios está levantando hombre conforme a su corazón, porque había un David conforme al corazón de Dios, que él anhelaba traer el arca del pacto que representaba la presencia de Dios a su ciudad. Muchos pastores de buen corazón que tienen el corazón correcto, pero limitado por la doctrina incorrecta, limitado por la revelación incorrecta, quisieron traer esa gloria en animales, en bueyes nuevos, en carros nuevos. Y a una piedra que es tipo de Cristo, que hizo que la carreta y los bueyes tropezaran, y usa, que significa fuerza, quiso detener y prevenir que el arca de Dios se cayera, porque el arca representaba la presencia de Dios. Hay muchos ministros que están luchando por sostener la iglesia. La iglesia no lo sostiene hombre, la iglesia la sostiene Dios. Ningún apóstol sostiene la iglesia, Dios sostiene a la iglesia. Pero como ellos estaban acostumbrados de que ese era el lugar donde se reunían y quieren detener lo que Dios está haciendo tropezar, Usa muere y David se va triste. Y él dice, ¿quién? ¿Cómo voy a poder traer la presencia de Dios a mi ciudad, a mi iglesia, a mi familia? Y dice de que fueron y tiraron el arca de Dios donde Obed-edom. Y en esos 3 meses se dieron cuenta que Dios bendijo la casa de Obed-edom por hacerle espacio. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que ya están en la bendición de Dios por guardar el arca de Dios, por guardar la verdad de Dios, por guardar lo correcto de Dios en medio de crisis, en medio de tribulación, en medio de opresión, en medio de todo aquello que no conviene a la carne. Pero ustedes serán recompensados. Ustedes serán exhibidos por Dios. Ustedes tendrán la recompensa de Dios. Y en este año 2024 vendrán muchas calamidades, pero no tocarán a los hijos de Dios. Dios ahora está tratando con el mundo. Ya ha tratado con la iglesia y seguirá tratando, pero hay ciertas personas claves, en lugares escondidos, desconocidas, que comenzarán a ser conocidas por los hombres. Y serán conocidos por los hombres, pero ya son conocidos por Dios. Y entonces David tuvo que volver a la palabra y encontrar la revelación de cómo tratar la presencia de Dios. La presencia de Dios no es para andarla manoseando en eventos. La presencia de Dios es para amarla en el secreto y dejarte gobernar por ella. Dejarte instruir por ella, dejarte guiar por ella, dejarte ayudar por ella, dejarte enseñar por ella. Y entonces el hombre conforme al corazón de Dios causó muerte en el campamento de Dios por no tener la revelación de Dios. Por eso es que Dios tuvo que tratar con nosotros. Algunos teníamos la doctrina correcta y el corazón incorrecto. Algunos teníamos milagro, pero junto con el milagro teníamos una grandeza del ego y del orgullo. Pero Dios tuvo que tratar y está tratando con la iglesia de Nicaragua. Pero en el 2024 vamos a ver la recompensa de Dios. Hombres conforme a su corazón, pero limitados por su revelación. Han causado muerte, pero Dios nos dará una nueva oportunidad en el 2024 y vamos a ver la gloria de Dios. Mire bien, ¿qué puede hacer el diablo contra una iglesia que no le importa los bienes? El diablo nos puede quitar los bienes y nos vale,
Porque nos puede quitar el bien, pero no nos puede quitar nuestra obediencia. Nos puede quitar los bienes, pero no nos puede quitar el propósito. Nos puede quitar los bienes y como los bienes no nos interesa, cuando se nos quitan, no nos quitan nada. Pero perder tu fidelidad, iglesia, por los bienes, por los títulos, por las cosas, por lo material, es maldad. Dios quiere una iglesia que sabe negarse a sí misma por decirle sí a Dios. Una iglesia que le dice no a los hombres por decirle sí a Dios. Una iglesia que le dice no a la seguridad por estar en la voluntad de Dios. Y entonces, Dios tiene una iglesia que ya no tiene temor de perder la vida, que ya no tiene temor de perder los bienes, que ya no puede ser manipulada ni coercionada a nada, porque está comprometida con una sola cosa, y eso es con su Dios y la verdad de su Dios y el reino de su Dios. Y entonces Dios me habla de que será una temporada de Gosén, que mientras muchos tengan crisis, Dios tendrá provisión para sus hijos. Que mientras muchos tengan oscuridad, sobre nosotros se verá la luz del Señor. Pero esto es lo que va a pasar. El mundo, todos los movimientos anticristo, antidios y antiiglesia comenzarán a caer, comenzarán a ser juzgados por Dios. Pero la iglesia va a estar ahí para traerlo a Dios y decirle, hay oportunidad, hay arrepentimiento. El corazón de Dios no es destruir a nadie, el corazón de Dios no es condenar a nadie. El amor de Dios causó que entregara a su Hijo para que salvara al mundo, no solo a la iglesia. Pero Dios solo puede salvar del mundo a aquellos que son humildes, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. La Biblia dice que no se jacte el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, sino que el que ha de alabarse, que se jacte de esto, de entender y conocer a Dios. De entender y conocer a Dios. Y que ese entendimiento y ese conocimiento nos lleve a obedecer a Dios, a estar comprometidos solo con Dios. Nos pueden quitar la capa, como a Josué. Pero en el tiempo de tu recompensa, dice que Faraón lo sacó de la cárcel y le dio capas, le dio ropas en plural. No solamente los hermanos envidiosos le quitaron, sino que la mujer de Potifar habló mal. Simplemente porque este hombre no quiso acostarse con ella. Mucha iglesia ha rehusado acostarse con gente corrupta. Hay una iglesia que ha preferido salir desnuda, que ha preferido sufrir el oprobio de que hablen mal de vos mintiendo con tal de serle fiel a Dios, y ahora te encuentras en una cárcel. Pero en esa cárcel viene tu recompensa, en esa cárcel viene tu promoción. Desde esa cárcel los reyes de esta tierra te llamarán y te dirán, interpreta nuestros sueños, porque no hay nadie de aquí, de estos brujos, de estos astrólogos que nos pueden descifrar los sueños de Dios. Y mire bien, Dios le da un sueño a Gedeón, Dios le da un sueño a Faraón, que nadie alrededor de él pudo descifrar, solo un hombre de Dios, que aunque esclavo, Dios estaba con él y todo lo que él tenía prosperaba. Aunque despreciado, aunque malentendido, aunque prisionero, nunca Dios dejó de estar con José. Y entonces Gedeón, hay algo que dice que cuando llega al campamento, dice que él escucha que Dios le había dado un sueño a sus enemigos. Y el sueño era que un pan había rodado y había destruido el campamento de Madián. Madián hacía que el pueblo de Dios trabajara fuertemente solo para robarles el fruto en el tiempo de la cosecha. Y por eso es que Gedeón estaba frustrado, escondido en el lagar, diciendo, ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios? Pero lo que él no entendía, que Madián había entrado y había robado el fruto porque Israel había abandonado a Dios. Y entonces Dios levanta un profeta. Mientras Gedeón se está quejando, Dios levanta un profeta que le dice, ustedes se apartaron. Pero mientras Dios le estaba profetizando acerca de su pecado, también mandó un ángel a hablarle a Gedeón acerca de la redención. Y él dice, pero si yo soy el más pequeño, si yo soy no tengo nombre, no tengo fama, no tengo mega iglesia, no tengo dinero, no tengo riqueza, pero tienes a Dios y tienes fidelidad a Dios.
Y Dios te dice, levántate con esta tu fuerza, pequeña iglesia, pequeño mujer, pequeño hijo, pequeño niño, pequeña iglesia, pequeño ministerio, levántate. Porque en ti está la respuesta, porque en ti está Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de Nicaragua. La esperanza de Nicaragua está exclusivamente en Dios. Y entonces dice de que ellos salieron y el modelo era quebrantar la vasija para dejar alumbrar la luz. Cristo ha quebrantado a la iglesia verdadera para dejar reflejar la luz. Y cuando las tinieblas vean esa luz, correrán a vuestra luz. Y entonces yo escucho a Dios decirte que 2024 será el año de Gosén. No necesariamente vamos a entrar en todas las promesas de Dios, pero en medio del mundo, en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, seremos protegidos, seremos salvos, seremos liberados y seremos posicionados para hacer luz, para ayudar a aquellos que están perdidos. No para juzgarlo, no para descalificarlo en nuestra religiosidad, sino para extenderle por gracia lo que se nos extendió a nosotros, un mensaje de salvación, un mensaje que dice que no tienes que morir en tu pecado, porque hay un Salvador que quiere redimirte y salvarte. Dios está causando un montón de problemas a través de las naciones, pero está escondiendo la solución en sus hijos. Y en este tiempo los José y los Danieles van a ser los hombres de Dios que en sabiduría los apuntaremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios tiene una iglesia que el enemigo ya no puede tocar porque ya no nos interesa nada, ni siquiera nuestra propia vida. Lo que queremos es serle fiel a Dios. Pero en ese quebrantamiento ellos verán y correrán a nuestra luz. Nicaragua, iglesia de Nicaragua, iglesia en todas las naciones. Este es un buen año para la iglesia y un mal año para los que están fuera de Dios. No porque es el deseo de Dios, sino que no hemos dejado que Dios nos cuide, no hemos dejado que Dios nos guíe, no hemos dejado. La Biblia dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo, preso, porque le faltó conocimiento, al igual que David tenía el corazón correcto, pero el conocimiento incorrecto, entonces causó muerte en el campamento. Pero ahora tenemos la palabra de Dios y ahora va a haber fiesta. Y ahora la gloria de Dios va a llegar a la casa y va a llegar a la ciudad y va a llegar a la nación, producto de un pueblo entendido que no solamente ama a Dios, sino que entiende a Dios. No solamente ama a Dios y no solamente entiende a Dios, sino que ahora está ejecutando en obediencia los principios de Dios. De nada nos sirven las miles palabras proféticas si en tu corazón te rebelas con Dios, si en tu corazón no obedeces a Dios. El mejor profeta es nuestra obediencia. El mejor lugar donde estar es en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo vengo a decretar y declarar el año de Gosén para los hijos de Dios. Pero hay una esperanza para aquellos que escuchan y dicen, oh, yo no voy a la iglesia. No. Tu victoria no está en ir a la iglesia. Tu victoria es estar en Cristo, porque hay muchos que están en la iglesia que no están en Cristo. Fieles a una denominación, fieles a un pastor, fieles a un edificio e infieles al propósito de Dios, fieles a la voluntad de Dios. Dios tuvo que purificar un montón de negocios cristianos que le encantan que los pastores les vayan a ungir con aceite, pero operan en corrupción. El aceite solo va a ensuciar tu negocio, hermano. Lo que va a traer la bendición no es el aceite. Deja esa superficialidad y superstición. Lo que va a bendecir tu negocio es que usted opere ese negocio bajo los valores y principios de Dios, sin coimear, sin robar, sin estafar. Lo que va a cambiar tu familia no es que usted la lleve a la iglesia, es si usted deje que Dios gobierne tu familia. Y ese es el tiempo que vamos a vivir. Yo le doy gloria a Dios porque vienen buenos tiempos para la iglesia, vienen tiempos para nosotros. Yo hoy te declaro, Nicaragua, que este es nuestro año. 2024 será un año glorioso. Muchos se le abrirá oportunidades más allá de sus recursos. Jóvenes serán posicionados, gente será posicionado en empresas como José, que le trabajaba a otro, pero que eran la causa de la prosperidad. Dios está poniendo y escondiendo a su iglesia como levadura para leudar toda la masa con el reino de Dios. El enemigo ha puesto la levadura de Herodes y la levadura
de los fariseos para contaminar la iglesia. Pero Dios ahora está poniendo su levadura, que son los hijos del reino, en diferentes lugares de la sociedad, por todo Nicaragua, para que resplandezcamos la luz de Cristo y aquellos que están en tinieblas puedan venir a la luz y ser salvos. Si usted hoy necesita arrepentirse de su pecado, este es el tiempo. Si usted no ha aceptado a Cristo, este es el tiempo. Si usted le da miedo el juicio, no venga a Dios por temor. Venga a Dios porque Él es un Dios de amor que quiere verte bien. Y entonces usted dice, yo no soy de parte de la iglesia de Jesucristo porque no he rendido mi vida a Cristo, pues hoy lo puedes hacer. Y este año 2024, que puede ser un año de escasez, destrucción y juicio, se puede convertir en uno de Gosén. Yo quiero orar y ora esto: Señor, rindo mi vida, rindo mis planes y me rindo a tu voluntad completamente. Enséñame a caminar en tu voluntad, enséñame a oír tu voz y dame un corazón obediente en el nombre de Jesús. Que Dios me le bendiga y usted juzgue esta palabra. La Biblia dice 1 o 2 profeticen y los demás juzguen. Usted juzgue si esta palabra es de Dios, pero si es de Dios, nadie la detiene. Que Dios me le bendiga. El reino avanza. Una palabra segura para crecer. Buena compañía. Porque el reino es... Porque el reino es familia, amor. Todos tienen que saber. Palabra